Yo me inicié hace 21 años aquí con la Alianza Francesa, dando clases a niños y adolescentes en el Colegio Real de San Luis, específicamente clases de francés. Una competencia que adquirí cuando tenía 15 años, estudié en el Liceo Francés de la Ciudad de México, la preparatoria, y tenía que aprender primero el francés porque después mis clases iban a ser todas en francés absoluto. He sido parte de esta evolución y sobre todo como he trabajado en los diferentes niveles, tanto a niños como adultos, adolescentes. Creo que la evolución tiene mucho que ver con la posibilidad y la libertad que hoy en día los alumnos gozan de decir lo que piensan y lo que sienten. Eh, a partir de, antes era obedeces y haces lo que yo te digo, y actualmente, pues bueno, gracias a Dios los niños están muy protegidos por leyes, están muy protegidos ahora de abusos y de muchas circunstancias que antes no lo estaban. Y eso de alguna manera ha cambiado también la percepción de los maestros en cómo dirigirse hacia ellos. Yo recuerdo mis primeros años dando clase en el Real, tenía una relación muy cercana con muchos chicos en el sentido llevarte bien, una buena camaradería, o es un colegio solamente de varones, entonces la dinámica precisamente tendía a ser más llevadera o cercana en el sentido como somos los varones entre varones, ¿no? De pronto llevarnos un poco pesado en el sentido las risas, las bromas, ese tipo de relación que llegas a hacer. Tengo muy presente un día con un grupo de cuarto grado. Veníamos regresando del recreo y pues los chicos vienen todos acelerados, vienen jugando fútbol, algunos llegan todos desfajados, llegan todos de recreo como tal. Y me acuerdo que me paré en la puerta, me quedé callado y me les quedé mirando a todos. Ahora sí que esa parte de pedir respeto y orden en la clase. En un punto se me quedaron los chicos mirando y nos empezamos a reír el uno con el otro y ahí perdí por completo porque todos empezaron a reír. Y simplemente en esa parte de mantener control de grupo. Yo creo que el control de grupo es la base muchas veces de una buena relación con un grupo. Saber cuándo bromear, saber cuándo puedes relajar un poco la clase, saber cuándo tienes que ser muy estricto para poder cumplir con los programas que tienes que cumplir como maestro. Pero al mismo tiempo hay algo que no podemos dejar de lado y es la vocación. En la vida de la docencia, tus recompensas son recompensas que no se miden forzosamente nada más en lo económico, en un bono, en un aguinaldo, en un proceso que tiene que ver con lo monetario nada más, sino también en ese reconocimiento que te dan los chicos por tu trabajo, que te dan los papás por el profesor que fuiste con ellos. Porque en realidad hay un dicho que dice, los alumnos no van a recordar lo que les dijiste, pero sí van a recordar el profesor que fuiste con ellos. Y me he encontrado con la fortuna de que muchos de esos chicos de hace 20 años, que tenían 10, 11, 12 años, algunos más chicos y otros más grandes, cuando me los encuentro en algún centro comercial, en la calle, coincidimos en algún lugar, siempre me saludan con mucho aprecio, con mucho afecto. Es algo que yo de alguna manera aquilato de una forma muy grande. Haces una relación con ellos en base a escucharlos, en base a ser cercano, en base a poder ser un espacio, un lugar para ellos en el que puedan expresarse, pero también había necesidad de tener muchísimo respeto por ellos, ¿no? Para mí, por ejemplo, el contacto físico con mis alumnos es prácticamente algo que no practico porque respeto mucho su espacio. Me gusta que respeten el espacio personal, pero también entiendo que con los alumnos hay que respetarlo mucho. Y obviamente en las palabras es algo que también tienes que ser impecable en cómo te diriges con ellos, ¿no? Ya sea para felicitarlos por un trabajo bien hecho, para de alguna manera motivarlos a que mantengan su trabajo, su esfuerzo, que continúen haciendo su aprendizaje, pero también hay veces que es necesario enseñarles cosas nuevas, rutas nuevas o incluso corregir algún trabajo que está mal hecho
o alguna actitud en clase que no es la correcta. También en ese sentido es necesario tener ciertas tablas, pero sobre todo amor por lo que estás haciendo. Yo crecí en un núcleo de catedráticos del Politécnico, en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Mis dos padres eran biólogos y maestros ahí. Y algo que recuerdo mucho de los dos, siendo que cada uno tenía un estilo muy diferente, es que tenían el respeto de sus alumnos por cómo los trataban. Mi mamá era mucho más formal en su forma de enseñar, siempre le hablaba a usted de los alumnos, a usted a los alumnos. Me acuerdo de una de las mayores anécdotas que me contó, fue una alumna que había reprobado, fue a su cubículo y le dijo: maestra, yo haría cualquier cosa por pasar. Y mi mamá, que fue muy recta toda su vida, le dijo muy simplemente: ¿de verdad haría cualquier cosa por pasar? Sí, maestra, póngase a estudiar. Creo que es una de esas respuestas más sinceras que puede haber, ¿no? Y de mi papá recuerdo que me decía, él era mucho más cercano a sus alumnos, era biólogo de campo, se la vivía en prácticas de campo con sus alumnos. Siempre lo veías con su sombrero, él era botánico en su caso. Tenía más camaradería porque acampaba con ellos, pasaban 3, 4 noches de prácticas, se iban en los autobuses del Politécnico y entonces tenía más cercanía con los muchachos y tenía que protegerlos, era como una especie de guía scout, al decirlo de alguna manera. Pero su forma de dirigirse a los alumnos era, sin llegar a ser paternalista, era de verdaderamente un guía, de verdaderamente un líder para ellos. Entonces los alumnos también le tenían mucho aprecio por esa parte. Y justo cuando empecé a dar clases, para mí eran mi referencia los dos. Si no te estás formando, pero sobre todo si no sientes que tienes la vocación de dar clase, difícilmente vas a poder conectar con los alumnos lo suficiente para que esa parte funeo, esa parte que hoy en día en redes sociales es tan drástica, y sobre todo con los chicos que hoy en día tienen demasiada información en la mente, no logras establecer una relación que verdaderamente pueda estar por arriba simplemente de un comentario en red social. Los chicos, un tema que yo aprendí en la maestría fue con una serie de videos que se llamaban Did You Know, que todavía existen y cada año evolucionan. Una de las cosas que aprendí fue que un chico, justo por allá del año 2010, recibía en una semana la información que recibió una persona en la Edad Media en toda su vida. Imagínate, en una semana lo que hace 500 años alguien aprendía durante toda su vida. Todavía no había las redes sociales que hoy tenemos, no había el impacto de todos los teléfonos en la mano de los chicos como hoy lo hay 15 años después. Hoy esa información los chicos pueden recibir en un día, la información que una persona recibía en la Edad Media. Y además los chicos tienen la posibilidad de decidir qué ver. No estamos preparadas las generaciones de padres, tanto en mi caso, que soy generación X, como la generación, por ejemplo, de ustedes, que son una generación Z, que ya empiezan a ser padres, o los mismos millennials, no tienen la información suficiente para poder trabajar con los chicos porque no lo vivieron. O sea, no lo vivieron como niños incluso. Y entonces de pronto poderte meter en esa ruta es complejo y es difícil. Hacía la referencia a mis papás porque algo que siempre hubo en casa fueron libros. Al grado de llegó a haber más de 3,000 libros en la biblioteca de casa. Y siempre que tenía yo necesidad de alguna respuesta, encontraba algún libro en donde consultarlo. Algo que me pareció muy curioso cuando entré a la docencia, que ya existía el Wikipedia, era que Wikipedia era muy satanizado. No quiero que me lo busquen en Wikipedia porque no. Recuerdo que cuando era niño decía la maestra que pedía alguna biografía de algún personaje. Y no quiero que me traigan la estampita porque ya me la sé de memoria. Pero si los chicos no tenían al alcance una enciclopedia, difícilmente era muy difícil encontrar la información sobre ciertos personajes que no fuera más allá de la estampita, la monografía o la enciclopedia tradicional. Igual, en la era de Wikipedia, pues los chicos podían acceder como primera instancia a encontrar una referencia. Lo que nadie enseñaba era vete a las referencias que vienen abajo y ahí puedes encontrar más información. Y ahí esa es tu labor. Esa es tu labor como maestro. No restrinjas. Abre la puerta. Abre el espacio sabiendo que tú eres el que tiene las herramientas suficientes para poder guiar a esos chicos que de pronto se fueron por la fácil
a decirle, mira, no era por aquí, era por acá, porque lo que yo necesitaba de la información que te estoy pidiendo no es nada más que me traigas un texto escrito, es que reflexiones qué hizo este personaje, qué hizo este hecho, qué cumplió este evento en la vida de la humanidad para poder ser algo trascendental, ¿no? Y entonces, hoy en día, los chicos se encuentran bajo el problema de que hay demasiada desinformación. Ya la Wikipedia es un punto positivo, no un punto negativo, pero que también se pueden creer cualquier cosa. Y no hablemos de la inteligencia artificial, porque esa nos está cambiando nuevamente el esquema. Tenemos que ser tribu. No podemos ser papás contra maestros o maestros contra papás. Los chicos se van a ir por aprender lo que les divierte más con los teléfonos celulares, con las tabletas, con toda la información que tienen al alcance. Y los papás y los maestros deben de regresar a ser una comunidad. No podemos estar preocupándonos o no deberíamos estar preocupándonos porque el papá de pronto pone al hijo en contra del maestro, o que por qué dejan tarea o por qué no dejan tarea. La realidad es que hay ciertas cosas que se aprenden en casa y que son de casa, y hay cosas que van a la escuela y que son de la escuela, pero en ningún momento la escuela puede sustituir al padre, ni el padre puede sustituir a la escuela, ¿no? Tú no puedes ser maestro de tus hijos si eres el padre. En el sentido de todas las materias, todos los temas, resultaría exhausto para un padre enseñarlo, padre o madre, obviamente. Y de la misma forma, ciertos valores y educaciones en el ser, en el saber ser, incluso del entorno familiar, no se les puede enseñar en la escuela, lo tienen que aprender en casa. Suelo decir que el bullying es como la educación, comienza en casa. Y me refiero al hecho de que casa es el lugar más seguro que puede tener un niño y la escuela es la extensión de ese lugar seguro. Si de pronto lo volvemos un espacio de batallas entre padres y maestros, perdemos a los niños en el camino. Y no, tienen que trabajar los dos en ambas partes. La comunicación es trascendental, no puede no existir, y tienes que otorgarle al maestro un voto de confianza, al mismo tiempo de que tienes que hacerle ver al maestro que estás ahí. Como maestro te das cuenta de niños que están verdaderamente abandonados. Las tabletas, computadoras, los espacios se vuelven su casa porque los papás están ausentes por múltiples razones, no vamos a juzgar, hay muchas. Pero cuando un papá está presente en la escuela se nota. Y entonces el chico es un chico con el que el maestro puede trabajar. Pero ahí mi mensaje también es para los alumnos. Sé un alumno al que vale la pena enseñar. Sé un alumno al maestro que se levanta todos los días para ir a dar su clase, para ir a cumplir su punto de enseñanza, haya valido la pena ese día. Porque tú como alumno, no importa la edad que tengas, hiciste tu parte. Y ahí es donde les menciono, somos tribu, ¿no? El buen alumno es buen alumno a pesar de un profesor. El buen alumno será un buen alumno para el profesor que está dedicado a enseñar. Y esa comunidad se complementa con padres presentes y es un círculo virtuoso desde mi punto de vista.